Hola, hola, buen día, ¿todo bien? ¿Me escuchan? Buen día, doctor. Muy bien, vamos a comenzar entonces el último tema antes del segundo parcial de fisiología, ya que es gastrointestinal 4. Vamos rápidamente a la diapositiva. Vamos a compartir aquí. Muy bien, entonces esta parte ya es más fácil. De audio. Hola. Sí. Sí, estoy pasando clases virtuales. ¿Vas a venir? Ya venía entonces. Ya, chao. Muy bien. Entonces, sistema digestivo. Ahí está la clasificación en generalidad del aparato digestivo, motilidad gastrointestinal, secreciones gastrointestinales, digestión y absorción. Esos son todos los capítulos que hemos visto. Acá nos va a dar una parte genérica de toda esa temática. Dice, el páncreas vierte sus secreciones exócrinas al duodeno. Entonces aquí nos da la anatomía del páncreas con el Wilson que desemboca en la papila de Vater, igual que el colédoco. Todo esto es anatomía. ¿Ya? Aquí dice el páncreas secreta enzima digestiva y bicarbonato al duodeno. Entonces aquí tenemos un corte del estómago, del duodeno, perdón. Aquí tenemos donde comienza el píloro. Aquí está el píloro. A ver aquí con mi apuntador. Aquí está la parte del antro. Aquí está el píloro y aquí comienza la primera porción del duodeno. Y aquí en la segunda porción del duodeno desemboca el Wilson con el colédoco en la polla de Vater, ¿no? Todo eso es anatomía pura. Sigamos. Aquí están las enzimas digestivas que son vertidas por el páncreas y el bicarbonato que sale del páncreas. Luego tenemos la presencia de ácido en el duodeno, estimula la secreción de bicarbonato. Entonces, fíjense que el quimoácido, al entrar a la primera porción del duodeno, estimula la producción de secretina. Esta secretina y el bicarbonato que produce el páncreas van a neutralizar y van a disminuir la acidez de ese quimoácido para que se inicie el proceso de digestión en el intestino. Entonces, fíjense, prácticamente esto es un resumen de todo lo que hemos visto, ¿no? Con figuras, con la parte anatómica, etcétera. Sigamos. Aquí dice, la presencia de grasa y proteína en el duodeno estimula la secreción de enzimas pancreáticas. Eso ya lo habíamos visto nosotros. En el momento que llegan los metabolitos de la grasa, ácido graso, por ejemplo, monoglicéridos, etcétera, inmediatamente las células del duodeno comienzan a secretar esta hormona que se llama colecistoquinina, que está aquí. Esta colecitoquinina habíamos dicho que contrae la vesícula biliar, manda bilis al intestino por el colédoco a través de la ampolla de Vater y eso va a hacer de que se digiera la grasa, se emulsione, se saponifique la grasa antes de absorberla. Entonces, fíjense que es un resumen completo de todo lo que hemos visto. Sigamos, con dibujo y con anatomía. Digestión y absorción ahora. Entonces aquí está el cuadrito que ya lo habíamos visto también en la clase anterior, en forma resumida, cómo se digieren los hidratos de carbono, cómo se digieren la grasa y cómo se digieren las proteínas. Entonces vamos a ver, aquí ustedes están viendo, los hidratos de carbono de polisacáridos, que son los almidones, y los disacáridos, que son el azúcar, tienen que transformarse en monosacáridos como la glucosa para ser absorbidos. ¿Ya? Y habíamos visto que después la galactosa, que es el azúcar de la leche, perdón, eso sí, la galactosa, que es el azúcar de la leche, pues atacada por la galactasa y después da la fructosa y la lebulosa. Después tenemos la proteína. Fíjense que aquí está la proteína, también tienen cadena larga de aminoácidos, son moléculas complejas que tienen que transformarse en moléculas más simples, como por ejemplo los aminoácidos, que son estas bolitas marrones de aquí. Y luego tenemos los lípidos, que los lípidos se descomponen en triglicéridos, después vienen ácidos grasos y de esa forma se van a absorber, ¿no? Muy bien. Entonces, sigamos. Voy a borrar esta cosa aquí que no sé cómo miércoles porque
¿Dónde está el borrador aquí? A ver. Bueno, después lo veo yo. Aquí lo importante es que veamos las enzimas digestivas nuevamente y cada una en su lugar. Fíjense que en la boca las enzimas digestivas comienzan con la amilasa de la saliva y la lipasa lingual. Entonces, fíjense, comienza a digerirse ya con la amilasa de la saliva, los hidratos de carbono, y con la lipasa lingual comienza a digerirse la grasa. En el páncreas, fíjense que en el páncreas la pepsina comienza a atacar las proteínas y las desdobla en proteasa. Ahí comienza la digestión de la proteína. En la pared intestinal tenemos la disacaridasa, la sacarasa, la lactasa, la maltasa, las proteasas, las enteropeptidasas, las aminopeptidasas y las carbohidratopeptidasas. ¿Ya? El páncreas va a producir proteasa, tripsina, quimiotripsina, carboxipolipeptidasa, lipasa, fosfolipasa y amilasa. Entonces, aquí tenemos todo el conglomerado de enzimas digestivas, desde la boca hasta el final del intestino delgado, ¿no? Entonces, eso es un resumen, por eso es que le estoy diciendo que por eso es que esta diapositiva es el compendio y la terminación final. Déjenme un ratingo, ya quiero ver aquí cómo puedo borrar esto, porque esta cosa me está hinchando las guindas. Pizarra. A ver un ratingo ya. Aquí está el borrador. Muy bien, entonces ahora vamos a ver un ratingo ya. Muy bien, entonces, bueno, no nos vamos a detener con esa porquería porque estábamos aquí en la digestión de los hidratos de carbono, retingo. Muy bien. Aquí estábamos. Entonces aquí tenemos el resumen de las enzimas digestivas desde la boca hasta el final de la pared intestinal. En la boca tenemos la amilasa y la lipasa lingual. En el estómago tenemos la pepsina que actúa sobre las proteínas. En la pared intestinal tenemos las disacaridasas, sacarasa, lactasa, maltasa, proteasa, enteropeptidasa, aminopeptidasa, carboxipeptidasa y dipeptidasa. Y en el páncreas tenemos la proteasa, la tripsina, la quimiotripsina, la carboxipolipeptidasa, la lipasa, la fosfolipasa y la amilasa. Muy bien. Las enzimas digestivas se secretan como precursores inactivos. ¿Qué quiere decir? Estas enzimas están
como precursores. ¿Qué quiere decir? Hay que activarla. Por ejemplo, la pepsina, que es la enzima que está en el estómago y comienza a digerir las proteínas, está como pepsinógeno. Entonces, este pepsinógeno tiene que activarse para formar la pepsina. Después tenemos la tripsina, que es producida por el páncreas, está como tripsinógeno y después se transforma en tripsina. La quimiotripsina está como quimiotripsinógeno y después se activa quimiotripsina. Y la carboxipolipeptidasa está como procarboxipeptidasa. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. En la deficiencia de la lactasa, la ingestión de la leche produce diarrea. Porque ustedes han visto que en los supermercados se vende leche deslactosada. ¿A qué se debe eso? Porque hay muchas personas que son alérgicas a la lactosa, que es el azúcar de la leche. Entonces, ¿por qué son alérgicos? Porque no tienen esa enzima lactasa que desdobla la lactosa, que es el azúcar de la leche. Entonces, esas personas que toman leche que no es deslactosada, leche completa, comienzan a tener diarrea. Entonces, fíjense aquí, en la deficiencia entonces de la lactosa, la ingestión de leche produce diarrea. Aquí está visto, fíjense, la lactosa, estas bolitas entran y comienza el intestino delgado a absorber agua. Entonces, es decir, como no puede digerir la lactosa, la presencia de lactosa en la luz intestinal atrae agua, esa agua hincha el intestino y viene la diarrea. Entonces, fíjense, intestino delgado e intestino grueso. Entonces, entró bastante agua porque hay mucha lactosa que no puede ser digerida porque ahí no hay la enzima que es la lactasa, hay deficiencia de la lactasa, entonces le viene diarrea. Muy bien, sigamos. Entonces aquí hay algunas curiosidades que hablan sobre la deficiencia de lactasa varía según el origen geográfico. Porcentaje de la población con intolerancia a la lactosa. Fíjense ustedes que no es poca gente la que tiene intolerancia a la lactosa. Aquí nos va a dar un cuadro en porcentaje en varios países. ¿Qué porcentaje de la población de ese país tiene deficiencia de lactasa? O sea, intolerancia a la lactosa, que es el azúcar de la leche. Fíjense que los asiáticos en los Estados Unidos, los asiáticos chinos, mongoles, japoneses, qué sé yo, el 100% tiene intolerancia a la lactosa. Los indios, o sea, los indios americanos, esos los Cheyenne, los Cherokee, ¿no? Que están en el estado de Oklahoma, 95% tiene intolerancia a la lactosa. Ibo y Yoruba, que son dos provincias de Nigeria, en el África, 89% de esas personas que vienen de allá, pero están viviendo en Estados Unidos y lo han entrevistado, 89% tienen intolerancia a la lactosa. Los negros americanos, 81%. Los italianos, 71%. Los aborígenes australianos, 67%. Los mexicanos, 56%. Los griegos, 53%. Los americanos blancos, 24%. Los daneses, 3%. Y los holandeses, 0%. Increíble, ya. O sea, aquellos holandeses que viven en los Estados Unidos, pero son de descendencia holandesa, no tiene, el 100% no tiene intolerancia a la lactosa. ¿Ya? Es una curiosidad estadística que allí es conveniente ponérsela. Bueno, aquí es un corte de las vellosidades del intestino delgado, las microvellosidades. Fíjense, esto es anatomía pura, no vamos a estar perdiendo el tiempo con esto. Aquí tenemos los monosacáridos, cómo se absorben acompañados por el sodio. Esto ya lo habíamos visto también en una diapositiva pasada. Hay un cotransporte. ¿Qué quiere decir cotransporte? Es decir, la glucosa, para ser absorbida, se sube a este carrier, que es la proteína transportadora, y de un lado la glucosa se sube a un asiento del ómnibus y el sodio se sube a otro asiento del mismo ómnibus. Entonces el ómnibus atraviesa la membrana y deja la glucosa y el sodio dentro del citoplasma de la célula. Entonces ese tipo se llama cotransporte y es un tipo de transporte activo que utiliza energía, capaz de encontrar una corriente, una concentración, como hemos visto cuando vimos la parte de
medio interno. Sigamos. Aquí tenemos la absorción de los aminoácidos. Habíamos visto que las proteínas, fíjense acá a la izquierda, voy a poner mi apuntador. Aquí tenemos la proteína. Es una molécula compleja con una cadena larga de aminoácidos. Aquí, es decir, el páncreas comienza a digerirla. Ya sabemos que las proteínas comienzan a digerirse ya en el estómago a través de la pepsina. Después en el páncreas se transforman en proteasa. La proteasa pancreática ataca estas cadenas más pequeñas de proteínas que son los péptidos y los transforma en péptidos. Esos péptidos pequeños y los aminoácidos ya pueden absorberse por las microvellosidades del intestino. Entonces la proteína tiene que, es decir, metabolizarse y digerirse hasta que sean péptidos pequeños y aminoácidos para poder ser absorbidos por el intestino. Sigamos. Aquí tenemos nuevamente los péptidos que se absorben, pueden producir alergia a algunos alimentos. Bueno, eso ya son problemas, son cosas ya simples. Los detergentes permiten la emulsión de la grasa. Fíjense ustedes, habíamos dicho que la bilis es como un detergente, emulsiona la grasa. Funciona como el hipoclorito de sodio para lavar los platos, como yo le estaba diciendo. Entonces, es imposible lavar un plato si usted no tiene un detergente para lavar. Entonces, el detergente, la sustancia que va a emulsionar las grasas en el intestino para poder ser absorbida, es la bilis. ¿Ya? Sigamos, aquí está la bilis, fíjense. La bilis emulsiona la grasa y permite que se activen las lipasas. Entonces, al llegar la bilis y emulsionar la grasa, entonces fíjense aquí la grasa, estos bichitos aquí, ¿ya? Esperando morfarse esta grasa, esta molécula de grasa. Entonces llega la bilis, emulsiona la grasa y estos bichitos se quedan con el deseo de brincarle y devorar esas moléculas grasas. Y eso hace que se active una lipasa pancreática e intestinal para que se desdoble la molécula de grasa en triglicéridos y luego en ácido graso, ¿verdad? Como hemos visto. Sigamos. La bilis es producida por el hígado y almacenada en la vesícula biliar. Eso ya lo sabemos. Aquí está el hígado, aquí está la vesícula biliar, aquí está el cístico, aquí está el colédoco, aquí está la ampolla de Vater, donde desemboca el Wilson con el colédoco. Entonces, toda anatomía. Sigamos. Entonces, la producción de bilis está controlada por la hormona colecistoquinina. Ya eso lo hemos visto también. Aquí está la colecistoquinina que es producida en el duodeno y va y hace contraer la vesícula para mandar bilis para digerir la grasa. Después tenemos la bilis recaptada para ser utilizada otra vez. Esto se conoce como la circulación enterohepática. Cuando ustedes lean en los libros, circulación enterohepática es esto. ¿Qué quiere decir? La bilis, cuando se produce la colecistoquinina, se contrae la vesícula y la bilis sale por el cístico, va al colédoco y después va a la ampolla de Vater y entra al duodeno para digerir las grasas. Entonces, fíjense que aquí, le voy a mostrar con mi apuntador, todas estas bolitas verdes son bolitas de grasa, ¿ya? Que están siendo emulsionadas con la bilis. Entonces, toda esta bilis circula por casi prácticamente todo el intestino. Y después llega un momento que se absorbe, esta bilis se vuelve a absorber por los capilares, ¿ya? Del aparato circulatorio y vuelve otra vez al hígado. Y el hígado la vuelve a secretar, va y se almacena de nuevo a la vesícula. Cuando el intestino necesita bilis, se contrae y va otra vez la bilis al intestino hasta el final. Después ahí donde termina el intestino, otra vez se absorbe la bilis y va al hígado. Eso se llama circulación enterohepática. Ya. Sigamos. Aquí dice, la bilis es recaptada para ser utilizada otra vez. Lo que le decíamos nosotros. Circulación enterohepática, bueno, aquí está lo mismo que decíamos nosotros. Fíjense que aquí está en forma más contundente. Entonces aquí tenemos la vesícula, llega la bilis aquí a la ampolla de Vater, hay formación de micela, absorción de los lípidos y esa bilis después es absorbida. Fíjense, el 90% de la bilis se absorbe aquí al finalizar el intestino, vuelve por aquí, por este camino, otra vez al hígado. Y después otra vez sale y se almacena en la vesícula.
Y así otra vez va al intestino con la colecitoquinina, pasa por todo el intestino, el 90% se vuelve a absorber y esa es la circulación enterohepática que están viendo ahí. ¿Ah? Muy bien, en el intestino grueso se acumulan los residuos hasta el momento de ser eliminados. Entonces aquí tenemos, es decir, el tiempo que tarda el bolo alimenticio, ¿ya? Que después se transforma en quimoácido para llegar a los distintos puntos del tubo digestivo. Fíjense, aquí tenemos el intestino grueso. Fíjense que para llegar hasta el ciego, el bolo alimenticio, que ya es quimoácido, demoran 4 horas. Se supone que se come ahora una patasca a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde ya está esa parte de la patasca media semidigerida aquí en el ciego. A las 6 horas está en el ángulo hepático del colon. A las 9 horas está en el ángulo esplénico del colon. A las 12 horas está al final del recto sigmoides. Y a las 72 horas está en la ampolla rectal lista para ser evacuada. ¿Ya? Entonces, esta es la cronología del pasaje del bolo alimenticio sentido boca-ano hasta llegar a ser materia fecal y eliminarse por el recto y el ano. Muy bien, sigamos. Entonces aquí dice, en el intestino grueso se acumulan los residuos hasta el momento de ser eliminados. Sigamos. Motilidad del intestino grueso. Vamos a ver la parte del intestino grueso. La función del intestino grueso es la absorción de agua y sales. Si yo le pregunto, ¿cuál es la función del intestino grueso? Absorber agua y sales. Por eso es que ese quimoácido, que era una pasta así media semilíquida que va circulando, cuando llega ya al intestino, a la válvula ileocecal y pasa del intestino delgado al grueso y va a subir por el colon ascendente, colon transverso, colon descendente, recto sigmoide, recto y ano, ya se vuelve más pastosa. ¿Por qué? Porque se absorbe agua y sale. Y por eso es que la materia fecal ya es de consistencia pastosa, ya no es semilíquida como es el quimoácido que está circulando en todo el intestino, ¿no? Muy bien, sigamos. Entonces aquí doy un clic y dice aquí, fíjense, quimo del intestino delgado, es fluido en la parte del colon ascendente, semifluido en la parte del colon transverso y sólido, ya un sólido medio pastoso, lógicamente, aquí ya en el colon sigmoide, y ahí ya sale la materia fecal en forma de S. ¿Ya? Entonces aquí dice, motilidad del intestino grueso. La función del intestino grueso es la absorción de agua y sal. Y entonces nos va mostrando, aquí en la válvula ileocecal, donde termina el intestino delgado, es fluido, o sea, bien líquido. Después se hace semifluido, semilíquido. Después se hace semisólido y medio sólido, pastoso, sale por la materia fecal, ¿no? Muy bien, en el intestino grueso hay gran cantidad de bacterias. Las bacterias intestinales, dice, las bacterias intestinales metabolizan los residuos indigeribles. O sea, todos esos residuos como la celulosa, por ejemplo, ¿no? El mollejo de la fruta es rico en celulosa, en fibra. Entonces, todo ese material intestinal, rico en fibra, en celulosa, etcétera, no se absorbe. Queda para formar la materia fecal. ¿Ya? Entonces las bacterias están como el loro en su salsa, proliferando, fermentando, todas esas fibras intestinales de los residuos que no son digeridos. ¿Ya? Y entonces esas bacterias del intestino van a producir vitamina K, ácido graso de cadena corta, metabolitos de sales biliares, derivados de aminoácidos como el indol y el escatol. Sigamos. Aquí, motilidad del intestino grueso. Fíjense que si nosotros, ya esto es clínica para que ustedes sepan, radiología sobre todo. Cuando ustedes le piden a un paciente una radiografía contrastada de colon sigmoide, entonces se hace con sustancias de contraste. Entonces ustedes le pueden pedir, solicito radiografía contrastada de colon.
se llama colon por enema o colon opaco. Así lo puede llamar usted. Solicito un colon por enema o solicito un colon opaco. Quiere decir que una radiografía simple, perdón, radiografía contrastada de colon. ¿Y cómo se hace? Se da de beber una sustancia de contraste que es el bario. Entonces, ese bario lo toma y eso va pasando por el esófago, el estómago, el intestino, el intestino delgado, después el intestino grueso, y como es radiopaco, los rayos X del aparato de rayos X que saca radiografía, es decir, va mostrando toda la parte anatómica por donde va pasando ese bario. Entonces aquí, fíjense, nos muestra cómo son las austras del colon, austras del intestino grueso. Esas austras son esos como pequeños, como si usted tuviera un rollo de chorizo, ya una hilera de chorizo, o sea, los chorizos, han visto ustedes, están grudados uno por uno, ¿no? Como amarrados con una pita. Entonces, fíjense que igualitos son las austras del colon. Es decir, como si fuera una sarta de chorizo, y esa austras que se llama, esas constricciones que tienen, es el movimiento peristáltico del intestino grueso. Entonces, esas austras, esas contracciones, son las que hacen avanzar la materia fecal desde el ciego hasta el recto, para que salga la materia fecal. Entonces, esos que están ahí como constricciones son austras, con H se llama. Entonces, ahí se ve si tiene algún tumor que obstruya, se ve todo eso con esa radiografía contrastada de colon que se hace con bario, que es una sustancia radiopaca, o a veces se hace a través del enema, de un enema con bario. Generalmente, para ver esófago y estómago se hace tomando el bario. Y para ver ya colon se hace ya haciéndole el bario por enema para que se rellene todo el colon, el intestino grueso, y se pueda ver la anatomía de ese intestino grueso. Muy bien, aquí dice austras, son contracciones similares a la segmentación, pero más lentas. Su función es absorción de agua y sales. Después nos habla de los movimientos en masa. Fíjense que aquí en el colon sigmoides hay un movimiento en masa. O sea, cuando llega la materia fecal, o sea, la materia, el bolo alimenticio, llamémoslo, a esta parte del colon sigmoides, ya está semilíquida y ya está bien pastosa, media dura. Entonces, esa llegada masiva de esa materia fecal ya semipastosa, media dura, es decir, estimula la pared porque distiende la pared del colon sigmoides, y hay un movimiento en masa que hace que la persona, es decir, que esa masa fecal vaya y atraviese el esfínter interno del recto. Es involuntario, o sea, eso no depende de la persona para que se relaje o se contraiga el esfínter interno del recto. Después, esa materia fecal pasa al esfínter interno del recto por una relajación involuntaria, porque vino el reflejo de la defecación, y ya para pasar el esfínter externo del ano, o sea, del recto, ya eso es voluntario. Si la persona quiere y está en un lugar donde puede hacerlo, relaja el esfínter externo y sale la materia fecal. Pero si no quiere porque no está en un lugar adecuado, un baño, qué sé yo, entonces lo mantiene contraído y no sale nada, y la materia fecal queda estancada ahí entre el esfínter interno y el esfínter externo. ¿Ya? Sigamos. A ver, vamos a poner aquí. Aquí dice, las contracciones largas del intestino grueso. Entonces, esta es la acción de masa. Fíjense aquí, a ver con mi apuntador. Aquí, en la final del intestino grueso, fíjense, está lleno de materia fecal. Eso hace que hayan contracciones de una porción larga del intestino grueso. Entonces, vienen contracciones fuertes, potentes del peristaltismo, y ahí se siente la necesidad y viene el reflejo de la defecación, ¿no? Función, mueve las heces hacia el recto.
ocurren después de una comida el reflejo gastrocólico. Muchas veces esta llegada en masa de la materia fecal aquí al recto sigmoides se produce en personas que terminan de almorzar o terminan de cenar y inmediatamente le da ganas de ir al baño. Eso se llama un reflejo gastrocólico. O sea, la distensión de las paredes del estómago hace que por vía nerviosa, por los nervios, vaya y se estimule el recto sigmoides. Entonces viene la gana de defecar, o sea, se estimula el reflejo de la defecación. Ese se llama reflejo gastrocólico, porque se inicia en el estómago. Comió, se llenó, se distendieron las paredes del estómago y al ratito le da gana de ir al baño, tiene que salir corriendo, levantarse de la mesa para ir a hacer caca. De verdad, ese es el reflejo gastrocólico. Sigamos. Aquí lo que yo les decía, están los dos esfínteres. El esfínter anal interno, que es más superior, y el esfínter anal externo, fíjense que es más inferior. Entonces aquí el esfínter anal interno está formado por músculo liso y es involuntario. O sea, ese se abre y se cierra sin que intervenga la voluntad de la persona. Esfínter anal interno. Ahora, el esfínter anal externo está formado por músculo esquelético. El otro era músculo liso, por eso es que es involuntario. Este ya está formado por músculo estriado, que es el músculo esquelético. Y este ya, su activación ya es voluntaria, ¿no? Muy bien. Los movimientos en masa llenan el recto, abren el esfínter interno y 3, sentimos necesidad de defecar, que ya es voluntaria. Entonces nos está dando la secuencia de la defecación. Primero, los movimientos en masa llenan el recto. 2, se abre involuntariamente el esfínter anal interno. Tercero, sentimos necesidad de defecar. Entonces ahí ya es cuando ya la materia fecal está a la puerta del esfínter anal interno, se siente la necesidad de defecar. Y ahí es que ya voluntariamente o se relaja o no se relaja el esfínter anal externo. Muy bien, aquí tenemos, bueno, obesidad, eso ya es otra cosa, ¿no? Trastorno de la alimentación. La obesidad se asocia con ciertas enfermedades, ¿no? Después tenemos un índice de masa corporal elevado, se asocia con mayor mortalidad. Entonces, índice de masa corporal, tenemos todo un práctico sobre índice de masa corporal, ¿ya? Entonces, ya esto es otra materia. Aquí tenemos la saciedad se produce en parte por distensión del estómago. O sea, la persona se siente llena, se siente satisfecha, se siente saciada, ¿ya? Porque en lo que ha comido, el volumen de alimento que ha comido, distiende la pared intestinal y la pared del estómago, y eso vía nervio vago da la sensación de plenitud gástrica y de que ya está satisfecho, que no quiere comer más, ¿no? Sigamos. La saciedad se produce en parte por liberación de colecistoquinina. Fíjense que también entonces el nervio vago ahí estimula la parte del antro pilórico. Aquí toda esa estimulación hace de que las células del duodeno produzcan esta hormona llamada colecistoquinina, que es la que va a hacer contraer la vesícula y va a mandar bilis al intestino para digerir las grasas. Muy bien, con eso terminamos el tema entonces de hoy día, que era gastrointestinal 4. Si quieren hacer alguna pregunta.